Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sánchez Becerra y voy a presentar la segunda parte de mi examen de mecánica vectorial del segundo parcial. Soy del equipo 6 del grupo 627. El problema del ejercicio 2 vendría siendo el siguiente. Tenemos que determinar el momento usando el producto cruz, donde tenemos los siguientes valores. Rx vendría siendo igual a 0.2 metros, Ry vendría siendo igual a menos 0.3 metros, Rz vendría siendo igual a 0 metros y la fuerza Z vendría siendo igual a 2.5 newtons. Nos basamos en el siguiente diagrama espacial para visualizar los datos. En base al diagrama espacial obtenemos el diagrama de cuerpo libre con sus respectivos vectores. A continuación escribimos las distancias y las fuerzas en su forma vectorial. Tenemos que la distancia, que vendría siendo el vector r, vendría siendo igual a rxy más ryj más rzk. Y las fuerzas, que vendrían siendo el vector f, vendría siendo igual a fxy más fyj más fzk. En base a los valores con los que contamos, los reemplazamos en sus formas vectoriales, donde el vector r vendría siendo igual a 0.2 metros por i, más por menos 0.3 metros por j, más 0 metros por k. Y en el vector de la fuerza tenemos que vendría siendo igual a 0 newtons por i, más 0 newtons por j, más 2.5 newtons por k. A continuación calculamos el momento mediante la ecuación momento igual a el vector de la distancia por el vector de la fuerza. El momento vendría siendo igual a la matriz de los vectores. Para realizar esta operación, multiplicamos la matriz de los vectores por los vectores de i y j, que vendría siendo rx, ry y fx y fy. Realizando las operaciones del producto cruz, obtenemos lo siguiente. El momento vendría siendo igual a la multiplicación del vector r por el vector de la fuerza. Esto vendría siendo igual a ry por fz menos fy por rz por i, más rz por fx menos fz por rx por j, más rx por fy menos fx por ry por k. Reemplazando la ecuación por sus valores correspondientes, obtenemos lo siguiente. El momento vendría siendo igual a menos 0.3 metros por 2.5 newtons, menos la multiplicación de 0 newtons por 0 metros por i, más 0 metros por 0 newtons, menos 2.5 newtons por 0.2 metros por j, más 0.2 por 0 newtons, menos 0 newtons por menos 0.3 metros por k. Realizamos las operaciones y obtenemos como resultado que el momento vendría siendo igual a menos 0.75 newtons metros por i, más 0.5 newtons metros por j, más 0 newtons metros por k. En base a los resultados obtenidos, obtuvimos los siguientes momentos. El momento x vendría siendo igual a menos 0.75 newton metros. El momento y vendría siendo igual a menos 0.5 newton metros. Y el momento z vendría siendo igual a 0 newton metros. Por lo que podemos decir que este último no cuenta con algún momento, ya que su resultado es nulo. Continuamos graficando los componentes del momento m. Como podemos apreciar, tanto el componente mx y my están produciendo momentos en un sentido de giro horario, por lo que estos son negativos. Mx cuenta con un valor de 0.75 Nm y my con un valor de 0.5 Nm. El componente de mz es el único que no produce momento, como habíamos mencionado antes.
ya que su vector es perpendicular, dando como resultado 0 Nm. A continuación se explican los resultados obtenidos de los componentes de los momentos mediante la regla de la mano derecha, donde tenemos que el momento X, al ser representado por la mano derecha, podemos decir que su sentido de giro es horario, ya que este es negativo. El momento MY, también representado por la mano derecha, podremos decir que su sentido de giro es horario, ya que también va a una dirección negativa. Y por último, el momento MZ, ya que no cuenta con ningún momento, no tiene un ejemplo con la mano derecha. Su sentido de giro vendría siendo nulo, ya que no representa ningún momento. A continuación determinamos el ángulo entre los vectores de la distancia y de la fuerza. Utilizamos la siguiente fórmula, donde coseno de θ vendría siendo igual al vector de la distancia por el vector de la fuerza. Todo esto sobre la norma del vector de la distancia por la norma del vector de la fuerza. Utilizamos los siguientes vectores. El vector de la distancia tenemos a 0.2 metros, menos 0.3 metros, 0 metros. En el vector de la fuerza tenemos a 0 newtons, 0 newtons, 2.5 newtons. Calculamos la multiplicación de estos. La multiplicación del vector de la distancia por el vector de la fuerza nos daría como resultado 0 newtons metros. Convertimos los centímetros de los valores a metros. Procedemos a calcular el valor de θ, donde tenemos que el coseno de θ vendría siendo igual a 0 newton metros sobre la norma del vector de la distancia por la norma del vector de la fuerza. Esto nos vendría dando como resultado 0 newton metros, ya que al dividir cualquier fracción por 0, el resultado siempre será 0. Gracias a esto tenemos como resultado coseno de θ igual a 0 newton metros. Para obtener el resultado de θ, lo sacamos de la ecuación y ahora sí procedemos a calcular el ángulo de θ mediante arco coseno por 0 Nm, dándonos como resultado un ángulo de 90 grados. Podemos afirmar el resultado obtenido de θ, ya que, mediante el diagrama, podemos apreciar que este forma un triángulo recto, y el ángulo de un triángulo recto vendría dando como resultado 90 grados. Con esto se finalizaría el contenido del examen de la unidad 2 de mecánica vectorial. Muchas gracias.